Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos Buenas pudieron tardes. a la encuesta que le dejamos en Moodle. Yo sí, profe. Bien, Sí. explico más o menos, todavía no tenemos la aprobación de la Secretaría Académica. Cuando ya tengamos la aprobación de la Secretaría Académica, lo vamos a hacer. Le explico más o menos cómo es la idea para que ustedes se organicen. ¿Sí? Hay unos que han dejado inclusive de alquilar. Entonces, bajo esa cuestión tendremos que como concentrar por ahí las actividades prácticas en un día, o sea que puedan viajar en un día y volverse, digamos. Entonces no implique un gasto de aquellos que dejaron de aplicar, tener que venir a alquilar por una vez a la semana que viene y se quedan. Entonces la idea es hacer
viernes y sábados, o viernes o sábados, en realidad, viernes y sábados, porque uno es para el primer año y otro para el segundo. El tema es que, igual, no se preocupen que antes de organizarles y explicarles cómo es el día puntual, ustedes vamos a tener que hacer una reunión. Igual les voy a armar un escrito, incluso que no se puedan conectar, pero tenemos que estar bastante organizados, porque si no, dado el volumen, somos muchos y si una comisión está despelotada, implica que despelota todo el resto, o sea, que se realiza todo el resto, entonces es como secuencial. Ustedes no alcanzaron a hacer, pero bueno, ustedes de vista por lo menos conocen Arena Caos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, vieron que en el centro, por fotos en el centro, está la cancha que es de básquet, de parquet, y están las tribunas. Bueno, en la entrada principal de Arena, donde dice esquina, donde dice Arena Oca, hay una escalera. Al subir esa escalera, ustedes acceden a toda la parte superior, de arriba, de la parte de las gradas, la parte que está detrás de las tribunas, ¿sí? Y que son 4 sectores. Son los 4 sectores, serían detrás de cada lado de las tribunas, digamos. Entonces, es como un pasillo muy ancho, bastante largo. Entonces, la idea es que vengan, no tengo en grupos de 70, ¿sí? En burbujas de 70. En grupos de 70, vamos a ver cómo organizamos las comisiones, en función, por eso necesito que contesten todas las encuestas para saber más o menos, algunos días sí, algunos días no, qué días y todo eso, vamos a ver quién tiene factor de riesgo, quiénes se han colocado la vacuna y quién no. Entonces, se van a ir ubicando en pequeñas estaciones en cada sector, y en cada parte, porque van a trabajar de manera diferente. Se cortó. Chicos, ¿todos escuchan bien o es solamente mi internet que funciona no, así? creo que Se corta. no, yo No, también es porque escucho están construyendo, están al lado de la oficina y entonces están con la moduladora, por eso se ruido. Ahí cerró las ventanas, pero igual lo hace escuchar de esa manera. Ahora creería que no escucharían tanto el ruido, pues estaban las ventanas abiertas. Entonces, la idea es que vengan en grupos de 70 chicos, ¿sí? No sé si todavía los organizamos por orden alfabético, si los primeros arrancan los que están en esa peña, después arrancan los que están afuera, o al revés, todavía no lo decidimos eso, o simplemente vamos por orden alfabético y listo. El tema es que en cada sector, ¿sí? Vamos a suponer que son 4 sectores, sector A, B, C y D, en cada sector se va a trabajar actividades prácticas diferentes. Primero que ustedes tienen que retomar lo que no pudieron ver el año pasado, que fueron los signos vitales, RCP, altura uterina e inmovilizaciones. Eso no lo pudieron trabajar el año pasado, entonces la idea es que trabajen con los chicos de primero este año y ustedes también hagan las cosas de primero y después pasamos a hacer las actividades propias del segundo año. O sea que no van a tener todos los viernes o todos los sábados, van a tener un sábado cada tanto, un viernes cada tanto, hasta que finalice el año. Específicamente, sí. Profe, disculpe, le interrumpo un segundito. Sí. Para ubicarnos en el tiempo, ¿en qué Sí. fecha más o menos estaríamos hablando de esto para volver? Después del parcial y el recuperatorio. Después. Bueno,
Gracias, después profe. del parcial y recuperatorio, por eso necesitamos tomar la semana que viene el parcial y ya la próxima semana el recuperatorio para poder empezar con la parte práctica. Creería. Igual todavía estamos sujetos a que nos diga Secretaría Académica, pero sería aproximadamente a partir del o del o la semana vamos a suponer que hacemos sábado, viernes hacemos con primero, sábado hacemos con segundo, o bueno, viernes con segundo, sábado con primero, todo depende. Sería la semana del 10 al 15, en esa semana, del 10 de octubre en adelante. El tema es que, porque necesitamos ya que tengan a guardapolvo o ambos, si es que ya lo tienen, mejor. Si no, se pueden prestar entre ustedes, porque pueden pedirle a aquel que no viene esta semana, le preste para la semana que viene. Y lo mismo van a necesitar para el tensiómetro completo, ¿sí? Para la toma de signos vitales. Y la altura uterina, una cinta métrica, ¿vieron? Esa de esta, esas de plástico, no sé cómo explicarle. Esa, si tienen y pueden pedir prestado, mucho mejor que lo presten ese coso. Si lo quieren comprar para tener, una idea puntual de materiales que van a necesitar. Con respecto al termómetro, no hace falta, así, lo posible, tomar la temperatura no es algo muy complicado, nada por el estilo, más que sí necesitamos que evaluar. Bueno, entonces, a su vez, dentro de cada, no se preocupen, que yo todo esto lo voy a pasar por escrito, ¿sí? No se preocupen por eso. Yo les voy a pasar todo en escrito para que tengan ustedes en su celular o lo estar divididos en pequeños grupos, junto con estudiantes avanzados y profesores, que es aquellos que los van a guiar y después los van a evaluar en estas actividades prácticas, ¿sí? Que sepan para poder practicar, para que los chicos más avanzados los evalúen y guardapolvo, bueno, ver si pueden conseguir prestado una vez. Entonces, cada uno tendrá más o menos, si son semanas ¿Cómo? intercaladas, serían 4 o 5 clases cada. Acordate que cada en una semana, por ejemplo, si ponele que hacemos viernes, vos ese mismo viernes, ¿sí? Vos harías las 4 estaciones. O sea, vos venís ese viernes, subís a arena, un grupo se queda acá, un grupo pasa al sector A y después, de entre 40 minutos, o sea, vos estarías 2 horas, 2 o 3 horas estarías en la actividad. Solamente que después rotan. El grupo de inmovilizaciones pasa a signo vital, a signo vital, el de signo vital le pasa a RCP, el de RCP pasa a altura uterina, y así. Y ahí cada 40 minutos van rotando. Por eso usted tiene que tener todo estudiado. O sea que sería una vez al mes nomás. Sería una vez al mes. Por eso en octubre sería esto y en noviembre sería el otro. Y en diciembre ya no. ¿Quién te dice que tenemos ganas? ¿Tienen ganas? Eso sería solamente para lo que es práctica, ¿no? O Solamente. lo que es clase. Ajá. No, solamente la parte práctica. Sí, solamente la parte práctica. Ok. Usted, profe, nos pasaría entonces la lista de lo que vamos a necesitar o con lo que vamos a trabajar para... Yo les voy a pasar todo por escrito. Le voy a pasar qué tiene que traer cada uno, cuándo sería su fecha que tiene que venir, ¿sí? Y cómo sería la secuencia y los temas que van a tratar. Perfecto. Saturómetro también. No, eso no hace falta. No hace falta.
Bueno, el estetoscopio sí hay que llevarlo Eso para sí, la presión sí, igual. sí. Ujú, exactamente. Em, Eso es, digo, lo que tenemos hasta el momento, que si yo por ahí se agrega, vemos cuántos son y bueno, de última, eh, se van agregando, incorporando más temas, ¿sí? Entonces tenemos recorrido todos los viernes y sábados. Profe, una Eh, pregunta. ¿Podría repetir entonces las cosas, signos vitales, RCP y los otros? Altura uterina y ¿Cómo? inmovilizaciones. Altura uterina e inmovilizaciones. Gracias. Que eso es lo que arrancaría, después ya pasaría a la otra parte. Se me refiere al aparato respiratorio, sistema urinario, y después, lo que hasta el momento no creo que tengamos utilizaciones de extracción de muestras sanguíneas, eso no creo que lo podamos hacer. El profesor Azar en presencial antes y yo estaba que hagan el pelote con eso, pero no creo que ahora se pueda. Em, y después la interpretación de placas radiográficas. Pero lo Ah, de claro, muestra, del electrocardiograma. Sí, lo de muestra sanguínea practicaríamos entre nosotros. antes sí practicaban entre ustedes, siempre. Pero ahora no, ahora no creo que se pueda. Profe, ¿Hay una alguna pregunta. posibilidad de que el cuarto parcial ya lo tengamos presencial o no? ¿O no se sabe nada todavía? Ya voy muy adelantado, pero Sí, no más o sé menos todavía, para no sabría no decirte saber. porque una cuestión de que por eso queremos saber por dónde anda cada uno, digamos, porque Ah, muchos que bien. están en otros lugares, entonces es también difícil de coordinar el espacio físico, la distancia y todo eso. Por eso, sí, eso me está faltando. Lo que pasa es que eso tampoco es tan complicado la colocación de un inyectable, digamos, porque eso lo hacen con una naranja y lo puede practicar en su casa o con algún voluntario, digamos, hay que tener los O en cuidados el necesarios vacunatorio. en el vacunatorio. Profe, Sí, buenas tardes. Estaban planteando en el grupo de segundo si es que se podía cambiar, si había la posibilidad de cambiar la fecha del parcial 3 días. lo que pasa es que si se me va 3 días, a mí lo demás se me corre. Igual, no se preocupen que las preguntas no son difíciles, se va a tomar hasta lo que se alcance a dar, ¿sí? Y de lo que se ve, digamos. Bueno, no son complicadas las preguntas. Y profe, respecto a lo de mi consulta sobre Ajá. los que no tenemos internet por el maldito Arnet que Bueno, cayó. entonces en ese caso, pero bueno, en ese caso, yo todavía no puedo hablar con la doctora a ver si pueden. La biblioteca está abierta acá y la biblioteca cuenta con internet. Entonces, si los que están en Cespeña pueden venir a rendir acá desde la biblioteca. Ah, buenísimo. Entonces, los que son de Cespeña y están con problemas con este problema que vos O planteaste, el tema podríamos, de la red, tomarlo desde algún aula, solicitar algún aula, o solicitar para que ustedes puedan venir con su computadora, su celular y rendir desde acá, con el internet de la universidad. ajá, y también no podríamos tener permiso como para ir a la casa de algún conocido que tenga internet, También, sí, siempre y cuando nos de avisen, profe, yo voy a compañeros, rendir en la casa de fulanito, nos dicen, entonces cuando salten los IP, saben que tienen... saben que sí que fuimos Sí, por, sí, sí, por sí, el sí, tema de eso me internet, avisan porque más directamente y no hay problema. sí, porque hasta octubre dicen que no nos van a arreglar. Bueno, Y entonces, con los datos no podemos prender la cámara porque chupa todo en un ratito. sí, por eso, si ustedes pueden conseguir con un compañero que les dé un lugarcito ahí en su departamento y rinden juntos, no hay ningún problema. Buenísimo, profe. Gracias. Si no, me Profe, es el avisan y vienen. jueves. Es el jueves, ¿no? ¿No se puede pasar un día el viernes? Un día por lo menos. Bueno. Bien. Ahí, acá está, dice si puedo pasar el parcial de segundo jueves a viernes. Un día. Bueno, dice que sí. Así no Vamos. tienen que esperar un día para festejar, para decir, profe. Directamente ya. Sí, después el fin de semana Bueno, dale. No hay problema, no hay problema. Profe, una consulta.
Los finales, que son, por ahora son virtuales, ¿hasta cuándo van a ser virtuales los finales? Eso no sabría decir, ¿Cuándo? creo que a partir de los finales, a partir de cuándo toman presencial. ¿Eh? Bien. Dice la doctora Manresa el lunes, pasarlo para el día lunes. Así tienen el fin de semana para estudiar. Muchas gracias. ¿Para el parcial, profe? El parcial sí, sería el lunes. El Gracias, lunes, profe, ¿qué? por El lunes 4. El lunes 4. Muchas gracias. Gracias, muchas Avisan gracias. en el grupo. Avisan en el grupo. Muchas gracias, profe. Le agarraron la buena. Bien, ¿alguna consulta, duda o algo más? Así ya empiezo. Profe. ¿Qué? Los finales virtuales que iba a preguntar. Sí, los finales presenciales en octubre arrancan o en noviembre. Presenciales de algunas materias. Eso depende de la materia. Bien. Sí, depende de la materia, se va a avisar por el modo seguramente. Si no, o sea, si no se avisa que hay mesa presencial, es porque sigue siendo a través de... Depende de algunas materias, digamos. Ahí ya no les sabría decir, eso va a depender de cada docente que está a cargo de esa materia. Profe, entonces va a seguir lo de restar puntos, ¿no? Pero si no marcamos, ¿no se resta? No, no se resta, sin embargo no se resta. ¿Hasta cuándo podemos rendir los finales? ¿Quieren? Profe, la Los- pregunta es lo de las regularidades. Sí. Las regularidades duran 2 años y medio a partir de la fecha en que se cargaron en el sistema. O sea, ustedes tienen que mirar en el CIU Guaraní, se van a reporte, creo que historia académica, ponen materias de regularidad probadas y a partir le dice desde cuándo y le dice cuándo vence. Desde el momento hasta que vence pueden rendir los exámenes finales. Por regla siempre son 2 años y medio a partir de la fecha de que se carga en el CIU, es decir, que tienen 2 años y medio para rendir. Tienen 6 turnos de exámenes finales, o sea, 6 turnos en los cuales pueden salir mal, ¿sí? No es que se anota, no me presento si cuenta, no, o sea, no se anota, no se presenta, no cuenta directamente, solamente son finales que salieron mal. A la sexta mesa que ustedes salen mal, en esa mesa tienen que volver a recursar, pierden la materia y tienen que volver a recursar. No hay vuelta atrás. Ahora, si pasa, vamos a poner 2 años y medio, ustedes solamente rindieron 3 veces, pero por cuestiones cualquiera, no rindieron ustedes, tienen 1 año y medio a partir de esa fecha para rendir el examen de reválida. El examen de reválida, si lo aprobas, se extiende 1 año más tu regularidad para que completes las mesas que te faltaron. Si rendiste, por ejemplo, 5 veces y pasó los 2 años y meses que te faltan. Profe, ¿qué tal? Una pregunta. Con respecto a la clase de hoy que tuvimos con la profesora sobre radiografía no me acuerdo lo otro. Bueno, dimos clases, cuestión de que van a entrar en el final, o sea, en el examen parcial, digo. Espirometría era. Sí, es espirometría. Bueno, sí, eso la profe Nis arma las preguntas de los temas de que ella trabajó, digamos, el profe Largion arma las preguntas de que yo armo las preguntas de las clases que yo las di, digamos. Espirometría, dijo la profe que iba a tomar. Sí. Ya hizo las preguntas y ya me mandó.
Sí, espirometría. Son ¿Tiene fáciles. las preguntas ahí, profe? A ver, profe, ¿cómo son? Ay, Son fáciles. Ah, sabes de una prueba. Pero lo de espirometría, la profe hoy dijo que podía ver de que tendríamos que decir si era obstructivo y todo eso. ¿Será que sí hay preguntas así o no? ¿O no? Sí, sí, hay preguntas. Sí. Bueno, No sé la pregunta fácil. de modo, profe. Se me Hay un escapa cuadrito por ahí, el ¿verdad? bolsito. Nada, fácil. Está todo fácil. Por ahí lo más difícil es lo de la física, la química, Y lo de o la desgaste y biología, el resto está envejecimiento, fácil. profe, como no tuvimos clases Eso, sobre por eso tendríamos que hablar con el profesor Salazar. Yo pensé que él le estaba aplicando lo de desgaste en el laboratorio, pero bueno. No, la verdad que no, y cuando se lo planteamos dijo como que él a veces tocaba ciertos temas, Bueno. pero en verdad no eran los temas que entraban en el parcial ni de Bueno, yo voy a ahora, hablar era lo con del él. año pasado. No, pero esos profe, temas no que- van a entrar. Si no, los trabajos en el laboratorio no van a entrar. Pasa, profe, que desgaste, hasta donde me acuerdo, nos empezaron a dar preguntas para buscar, pero en el cuatrimestre Seminario. pasado, Sí, en el seminario. No, en las tutorías. las tutorías pasadas, y era como que, Ujú. pero era el segundo cuatrimestre y ahora ya, Ya. el segundo, pero nos pasan, tipo, Voy a hablar con el profesor Salazar para que le encare los casos de desgaste. igual, profe, una aclaración, el profe los otros días dijo, el profe Salazar, en clase, de que él siempre toca algún tema de desgaste. Incluso yo tengo anotado, hay varias cositas que, bueno, uno después tiene que ampliar, por supuesto, eso va en cada uno, pero siempre se toca algún Sí, que otro Pero el tema. profe Salazar tocó en el primer cuatrimestre de gasto y después no Sí, tocó más. En Sí, el bueno. segundo después fue no tocó cardio y más. ahora fue solamente todo pulmón. Sí, Tal cual. y aparte si hace un par de preguntas, nosotros vamos y buscamos sobre esa pregunta, igual no rellena ni medio tema que tendríamos que haber dado. Voy a hablar con el profe a ver cómo lo abordamos. Profe, ¿será que nos podría facilitar el PowerPoint de biofísica respiratoria? Me olvidé. Sí, es verdad. Yo me olvidé de subirlo. Ahora le subo junto con estos dos, le subo. Fue mi culpa, yo me Gracias. olvidé. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, Micobacterias va a entrar y la cigar, profe Virginia es la que dio la clase, le va a hacer las preguntas. ¿Quieren una clase de repaso? Le digo, una clase de repaso le pido a la profe. No es muy difícil. Está En siempre
Profe, Pero bueno, el sistema que por ejemplo no tengan que nada así también está bueno, tengan tanto muchos detalles que no gasten energía en esos detalles por ahí minuciosos, específicos de esas cuestiones, sino saber las generalidades, obviamente entender cuál es el proceso que ocurre y cuál es su relación, o sea, tanto la fisiología como la histología. Entonces, ustedes van a ver que al corte histológico se van a distinguir siempre 4 túnicas o 4 láminas o 4 capas, si quieren decirlo ustedes, no hay problema por eso, que va a ser, si vamos desde la parte más basal, ¿sí?, hacia la luz, van a encontrar la túnica mucosa, la túnica que se encuentra por debajo de esta, ¿sí?, va a ser la túnica submucosa, que puedan tener la túnica muscular, esto es por generalidades, inclusive también en el sistema digestivo, al corte del sistema digestivo van a encontrar, también el año que viene, van a encontrar estas 4 capas, y por último, ¿sí?, hacia la parte interna van a encontrar la túnica adventicia y la túnica serosa. Bien, si ustedes tendrían que explicarme, ¿qué funciones cumple a grandes rasgos el sistema respiratorio? El encargado de la ventilación, el transporte de aire y el intercambio gaseoso. Bien, bien, bien. Esas son algunas funciones, bien como dijo Ramiro, muy bien. Ahora, para tener en claro, hay funciones, ¿sí?, que cumple el sistema respiratorio, algunas funciones que son respiratorias y algunas que no son respiratorias, ¿sí? Entonces, hay esa primera aclaración que deberíamos tener en cuenta, que son funciones respiratorias y funciones no respiratorias. Dentro de las funciones no respiratorias, ¿qué podemos encontrar? ¿O qué se imaginan entre funciones no respiratorias? La regulación del pH. Sí, vas a tener el sistema de intercambio gaseoso, hematosis, pero no. ¿Qué otra cuestión puede Funciones del sistema inmunitario también, profe. Bien, bien, sí, funciona relacionado al sistema inmune, ¿sí? Sí. Porque recuerden que hay células o tejidos, ¿sí?, linfoides asociados a membrana, que se encuentran tanto en los que se va a encontrar en los diferentes sistemas, y también se va a encontrar en el sistema respiratorio, ¿sí?, que es una de esas funciones. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense cómo ustedes van a encontrar en la imagen, ¿sí?, de arriba hacia abajo, ¿sí?, que se lo van a encontrar, va a estar el epitelio, ¿sí?, van a encontrar la parte submucosa, ¿sí?, ahí van a dar dando vueltas porque está todo muy irrigado, hay acinos mucosos, como pueden encontrar, van a encontrar, porque recuerden que continuamente este sistema respiratorio, esta membrana, este tejido va a producir, ¿qué cosa? Continuamente. Moco. Moco, exactamente, moco. ¿Y qué se hace con ese moco? Ayuda, atrapa las partículas. Ajá, ayuda también a generar presión parcial de vapor de agua para diluir las moléculas del gas de oxígeno, por ejemplo. ¿Pero qué se hace con ese moco? El moco también ayuda a diluir partículas extrañas, por ejemplo, bacterias y otros tipos de sustancias. Brian, Se excreta, ¿qué se hace con ese moco? ¿Qué pasa con ese moco? se expulsa, Se se dilute. excreta. El moco. Sí, Se sí, dilute. secreta. Siempre en dirección hacia la faringe. Después se lo deglute, se lo puede... Bien, sí, ¿se ven? O se lo espectora, sí, o sea, se lo escupe o se lo traga, ¿sí? Como dijo Brian, se lo deglute. Ocurren las dos cosas, ¿sí? Como estaba planteando recién Brian, como planteaba su compañero, que tiene un sentido, obviamente, que ese sentido siempre es único, ¿sí? Porque tiene que ir, ¿sí?, desde la parte más profunda hacia la parte externa, digamos. Bien, y después, ¿sí?, tiene una capa muscular, ¿sí?, que dependiendo del lugar, ¿sí?, siempre va a ser un poquito más delgado, un poquito más grueso, ¿sí? Todo va a depender
en algunas partes, ¿sí? Vamos a encontrar un cartílago, ¿sí? Hialino. Y obviamente van a encontrar también tejido adiposo. Bien. ¿Cómo no toda la parte del epitelio, porque como ustedes van a ver, la parte de cómo está formado, si ustedes tienen que definirme, bueno, ya lo vamos a ver ahora, pero hay diferentes epitelios, no es lo mismo el desgaste mecánico que está expuesto en el caso de la faringe, o que puede estar expuesto la faringe, a las funciones que cumple la laringe, ¿sí? Entonces, ¿qué es la que...? Obviamente que el tejido, el epitelio va a ser diferente, pero siempre se toma como el epitelio respiratorio a este epitelio, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Ese es el epitelio que ustedes, si en el examen o si algún docente le pregunta, ¿cuál es el epitelio respiratorio? El epitelio respiratorio es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Qué va a incluir? Va a incluir muchas células. ¿Qué células son? Las células ciliadas, las células secretoras, que ahí vamos a tener las mucosas, las serosas y las caliciformes, ¿sí? Algunas van a producir glucoproteínas ácidas, las otras, las serosas, van a producir glucoproteínas neutras, y las caliciformes producen mucina, que la mucina en contacto con el agua se convierte en mucus. ¿Sí? Hay células en cepillo con células sensoras, y hay células basales con células madres, que son las encargadas de diferenciarse e ir reponiendo, ¿sí? Aquellas que se van continuamente desgastando por la función. Ahí están marcados, fíjense cómo van a ver, en este caso, a la izquierda, derecha, les voy a ir marcando, tejido respiratorio, la hago abajo, pero tienen las células caliciformes, las células basales, sí, que se encuentran sobre la lámina basal, por eso se llaman células basales, que son aquellas que son las encargadas de diferenciarse luego para ir reemplazando. Por ejemplo, fíjense, las células ciliadas son aquellas que tienen esa proyección citoplasmática, que son las encargadas de barrer con todas las partículas que son atrapadas continuamente por los mocos. Después tienen las células neuroendógenas y las células en cepillo. Fíjense cómo se ven al corte, ¿sí? Fíjense lo blanco, eso blanquito, que ustedes ven como no sé, como un granito blanco que tiene a la izquierda. Estas, ¿sí? Son acá, son las células caliciformes, ¿sí? Estoy en blanca por su contenido. Entonces, ¿sí? Van a encontrar ahí las cilias, las células basales, y luego las células caliciformes, que son las encargadas de producir mucina. En realidad son glándulas unicelulares. Entonces, todo esto a modo de repaso, nomás porque ustedes ya lo recontra saben, tenemos la cavidad nasal, la nasofaringe, en realidad tenemos la faringe, ¿sí? Que la faringe, ¿cómo se divide? Orofaringe, Nasofaringe, rinofaringe y orofaringe. De superior a inferior. Nasofaringe, después. Rinofaringe y orofaringe, que es la que se comunica con la laringe. ¿Y algo más? La hipofaringe. ¿Cómo? Perdón, escuché. Hipofaringe, dijo profe. La hipofaringe. Laringofaringe. Tengan en cuenta que conecta, digamos. O sea, si vos decís la nasofaringe, ¿qué conecta? O sea, ¿cómo se define la faringe? Bucofaringe, habría dicho la compañera. Esa También. sí, la parte de la faringe que se comunica con la nariz es nasofaringe, la con la cavidad Ajá. bucal es bucofaringe, y la que va a estar conectada con la laringe es laringofaringe. Bien. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Acuérdense que la faringe es un túbulo músculo membranoso que va a conectar todas esas cavidades que están ahí. ¿Sí? La cavidad nasal, la cavidad oral, ¿sí? Y después, ¿qué más conecta? El esófago. El esófago. ¿Qué más? El sistema respiratorio. El sistema respiratorio, el digestivo, ¿qué más? Algo más. Los oídos. Bien, bien, exactamente, los oídos. Bien, ¿sí? Después sigue la laringe, que la laringe, ¿qué es? ¿Cómo se define la laringe?
una Es un estructura. conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Bien, ¿qué me estaría faltando para completar esa definición? Que está compuesto por 9 cartílagos. Bien, sí, entonces como dijimos, el otro músculo membranoso, esta es cartilaginoso, ¿sí? Que va a estar compuesto por diferentes cartílagos. Tenemos pares e impares, ¿sí? Así lo tienen, ¿no? Ya que no tienen la parte. Pares e La impares. función, Sí, profe. Ah, bien. Pares e impares. ¿Recuerdan cuáles son? Mucho. cricoides, tiroides, Aritenoides, aritenoides, corniculades. corniculados y el epiglottis. El epiglótico. Bien. Entonces, después siguen los bronquios, ¿sí? A medida que vamos, perdón, la tráquea, después vienen los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. A su vez, los bronquios se subdividen, si mal no me equivoco, corríjanme. Sí, profe, se subdivide, bien, se hace todo bien. así pequeño. Dentro de estas funciones que había hablado, que lo había planteado su compañero, intercambio gaseoso, fonación, ¿sí? ¿Mediante qué la fonación? Mediante las cuerdas, Las cuerdas vocales, profe. Las que ¿dónde se verdaderas encuentran? altas. ¿En qué parte se van a encontrar? En la laringe. Bien, tenemos la olfacción, ¿sí? Recuerden que hay sensores, ¿sí? Ya vamos a ver en la cavidad nasal, y después tenemos mecanismo de defensa que lo habían planteado sus compañeros, y calentamiento y la humidificación sería del aire. Entonces, si nos vamos a la cavidad nasal, ¿sí? Vamos a tener que histológicamente vamos a tener 3 regiones, ¿sí? Recuerden esto porque después, según la función, pueden haber solamente 2, digamos, pero histológicamente en la cavidad nasal tenemos 3, que son la región cutánea, la región respiratoria y la región olfatoria. Entonces, cuando nosotros analizamos la región cutánea, ¿sí? Vamos a ver que en este caso sí vamos a tener, recuerden siempre que tenemos primero la continuación, ¿sí? Es decir, ya la continuación de los cartílagos y de la piel que recubre hacia la nariz, hacia el interior, entonces vamos a tener hacia la cavidad nasal, entonces vamos a tener epitelio plano estratificado queratinizado, para luego pasar a este epitelio plano no queratinizado, luego pasa al epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico cero estratificado, y vamos a tener una submucosa con tejido conectivo laxo y leucocitos presentes ahí. Ahora, la región respiratoria, ¿sí? Ya en ese caso ya vamos un poquito más hacia el interior, entonces tenemos un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, entonces vamos a tener, recuerden que en esta parte es importante tener tejido conectivo laxo muy vascularizado, ¿sí? Recuerden esta parte que la cavidad nasal está muy vascularizado. Y después tenemos la región olfatoria, que en este punto no simplemente tengan en cuenta esto, que hay células de sostén, células olfatorias neurosensoriales. Tanto las olfatorias como las neurosensoriales no hace falta que ustedes las estudien en profundidad y las describan ahora. No es necesario. Eso ya lo van a ver el año que viene cuando vean toda la parte del sistema nervioso y vean sentidos, ahí van a ver todos los sentidos. Fíjense cómo, ¿sí? Van a encontrar en este caso, ¿sí? Ven bien marcado la región cutánea por esta parte, ¿sí? Que se acuerdan de histología de piel, más o menos, ¿se acuerdan ustedes? Van a ver que era esto que estaba acá. Lo estoy marcando con rojo. Queratina. Bien. Toda la parte de células muertas, sí que se acumulan, que se desprenden en la última capa. ¿Se acuerdan eso que ustedes vieron de piel el año pasado? Profe, entonces nos quedamos con que hay 3 regiones, porque en el Geneser solo dice 2. Por eso, en el Ross Paulina también lo plantea como 3. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿qué le ponen? En el Geneser lo ponen región olfatoria y región respiratoria. Sí, ajá, solo esas. La región cutánea, ¿sí? Acordate que es muy pequeña y es en la parte de transición entre la piel, ¿sí? Que se pliega para el ingreso a la cavidad nasal, ¿sí? Profe, eso se llama vestíbulo nasal, se le dice a eso. Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Se llama vestíbulo nasal, como dice el compañero. Entonces, tenemos el epitelio respiratorio, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿qué son estos que están acá? Esto es muy claro.
Creo que el epitelio. Cilios. Bien, Sí, ¿y esto bien. que está acá? Las Células células Célula caliciformes. caliciforme. Exactamente, fíjense cómo no hay cilios en esta parte. Bueno, en realidad, porque el corte parece que sí, pero que no hay cilios, porque acá vuelca el contenido de esta célula, ¿sí? ¿Sí? Y acá está donde se apoyan. Es simplemente eso, ¿sí? Fíjense que acá se, perdón, mi dibujo, ¿sí? Sobre la lámina. Bien, entonces, ese es como muy fácil de identificar siempre en los preparados, el epitelio respiratorio. Este es el epitelio olfatorio, ¿sí? Donde nos muestran ahí las células de sostén, las neurosensoriales, las células basales, ¿sí? Pero de esto no tenemos cortes histológicos en los preparados que tenemos. Entonces, con respecto a, pasamos cavidad nasal y vamos a ver la faringe, como ustedes recién muy bien lo plantearon, tenemos la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? Entonces van a ver que en este caso, el epitelio, si los tomamos hacia la parte del rostro, o rostral y caudal, no sé si ustedes lo tienen de esa manera, es de tipo respiratorio, y el caudal ya es plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Recuerden que esta parte necesita resistir al desgaste mecánico. Entonces, esta parte de la faringe cambia, ¿sí? Al epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Cambia por ahí en el caso de las vacas, o en el caso de los rumiantes que comen pasto, entonces ahí sí tiene que ser queratinizado, porque tienen que aguantar esa parte del desgaste, pero en seres humanos no. Entonces en este caso tenemos, con respecto a la submucosa, tejido conectivo laxo, hay glándulas mixtas, como ya lo habíamos nombrado, y van a haber presencia de infiltrado de linfocitos y granulocitos. Con respecto a la laringe, como bien ustedes lo habían planteado, ¿sí? Que era una estructura cartilaginosa, ¿sí? En este caso, sigue planteando lo mismo, que el tejido va a ser plano, estratificado, no queratinizado, y van a haber presencia de glándulas mixtas, ¿sí? También van a haber folículos linfoides, recuerden que van a haber tejido linfoide asociado a membrana en toda esta parte, ¿sí? Y además, fíjense que están ahí presentes en esta sectores van a estar relacionados con las amígdalas. Bien, este caso, ¿sí? Fíjense cómo tenemos la tráquea. ¿A qué altura se divide la tráquea? C7. Yo tengo T4. A la altura de la Claro. carina, De la C4. carina. Ajá. C4. ¿Y cómo yo localizo eso? Eso es algo que pregunta mucho el profesor Nazar. La profe había dicho que es a la altura de C6. ¿C6? Sí. En realidad Yo varía, tenía leído que C6, casi C7. en realidad varía porque O me estoy la confundiendo. tráquea nace desde la cervical 6 y se puede bifurcar tanto en la vértebra 4 o puede ocurrir entre la vértebra quinto y sexta, torácica sería, Sí. Ujú. a esa altura. Nace entonces. Yo en los libros que tengo especifica C4, ahí es la división. Sí, viste que C4. todo va a Pero depender bueno, de... puede variar. Yo tengo el variar. video de la profe C6. Bien. C6 Claro. nace, nunca se puede bifurcar, creo yo, la tráquea en la región Sí. cervical. Ajá, y se Claro, bifurca normal. la carina en T4. Y Según el relacionen, doctor- tomen qué reparo anatómico o qué estructura anatómica tomen y a qué altura se tiene que diferenciar. Tipo, lo veo difícil el cervical. Teniendo en cuenta el mediastino también y el corazón. Y sí, tengan en cuenta eso. Es la forma que tienen que de hacerles de pensarlo. Tipo, está bien, él plantea eso, pero si yo me guío por las demás estructuras y me guío por la caja torácica y me guío por todas las demás estructuras, y bueno, puede variar, digamos. Entonces, cuando hablamos de tráquea nos referimos a esta
¿cómo sería? A esta sucesión de anillos cartilaginosos, ¿sí? Que van a ser en forma de U, ¿sí? Que van a estar dispuestos de manera continua y que se van a bifurcar en dos bronquios primarios o principales, digamos. ¿Sí? ¿Cómo lo toman ustedes? Así, primario o principal. Yo tengo como bronquios principales derecho e izquierdo. Ajá, bien, Bronquios primarios. bien. Bueno, ¿cómo lo toman ustedes? Cualquiera de las dos pueden decirlo y está bien, ¿sí? Y recuerden que no está cerrado en la parte que sería caudal, o en la parte, ¿cómo le dicen? Posterior. Distal. Sí, en la parte posterior sería. Posterior sería. Caudal La sería parte hacia arriba posterior. y La apertura distal queda hacia atrás. sería hacia abajo. Ah, bien. Bueno, en la parte posterior, ¿sí? No está cerrado, ¿sí? En la parte posterior no está cerrado, entonces, obviamente, hay una capa muscular que mantiene esa forma, ¿sí? Entonces, esa capa muscular, ¿sí? También me permite, ¿qué cosa? ¿Qué función me permite a otro sistema? ¿Qué pasa por atrás? El esófago. El esófago, exactamente. Entonces permite la distensión del esófago, que pasa la comida a través del cuerpo, a través del todavía, pero la comida a través de eso, y permite, ¿sí? Cosa que no sería en este caso si fuera un anillo cerrado totalmente, como así es el caso de algunos animales que está cerrado completamente. Entonces, el epitelio de la tráquea es tipo respiratorio, ¿sí? La submucosa va a estar compuesta por tejido conectivo laxo o TCL, fibras elásticas, hay linfocitos, hay macrófagos, hay glándulas mixtas, ¿sí? Hay cartílago hialino, ¿sí? Y la túnica adventicia está formada por tejido conectivo laxo. Bien, fíjense cómo se ve de esta manera. La parte epitelial, la submucosa, bastante desorganizada, por así decirlo, y luego viene el cartílago advenino y después viene la túnica adventicia. ¿Sí? Vieron que es bastante importante este cartílago, ¿sí? Porque además también necesita esta cuestión de la exposición de toda la parte del cuello, de la protección, ¿sí? De las vías aéreas. Después ustedes ya cuando ven medicina interna van a profundizar sobre esa parte. ¿Sí? Fíjense cómo ahí se ve de una vista más cercana, ¿sí? La tráquea. ¿Alcanzan a ver dónde está el cartílago? ¿Y cómo está ordenado? ¿Sí? Hacia arriba, van a ver ustedes acá, cada una de las células caliciformes, acá tienen los cilios, ¿sí? Y acá abajo está con un color más eosinófilo, con un color más rosado, ¿sí? Van a encontrar el cartílago hialino. Y ahí tienen, después viene se bifurca, ¿sí? Principalmente en dos partes, en izquierdo y derecho. En bronquios, ¿sí? Después en bronquiolos y después en alveolos dispuestos en sus sacos. Esta parte, ¿sí? Es la que nosotros vamos, porque inclusive creo que la doctora le había planteado que hay porciones, ¿sí? Que son del aparato respiratorio, aquellas porciones que son porciones conductoras y aquellas que son porciones respiratorias, si mal no me equivoco. Así les planteó, o corríjanme ustedes, porque no estuve yo cuando ella habló. Sí, más o menos de esa manera. ¿Por qué hablamos de conducción y nada. por qué hablamos de respiración? En realidad está mal usada la palabra respiración porque la respiración ocurre en las células, ahí ocurre la respiración. Acá ocurre el intercambio gaseoso nada más. Hay espacios que son denominados espacios muertos, profe, donde no se produce ningún intercambio gaseoso. Ajá, que simplemente se produce el ingreso y la salida de esas vías del aire. Bien. ¿Están listos para rendir ustedes el parcial? Espacio muerto anatómico, que es donde circula el aire pero no hay intercambio gaseoso, y el espacio muerto fisiológico, que son los alvéolos que no están preparados para el intercambio gaseoso o los parcialmente preparados. Bien, ¿sí? Fíjense cómo así se ve, ¿sí?
es muy característico, digamos. Ustedes ante un preparado como este, ¿sí? No es que se imaginen que van a encontrar acá, ¿cómo decirlo? Mucho tejido presente, ¿sí? ¿A qué van a corresponder todos esos espacios en blanco? A los alvéolos. Exactamente, es muy característico el tejido respiratorio ante el preparado, digamos. O sea, ustedes ante un tejido tienen que mirar, ¿y hay cartílago? Y sí, pero hay cartílago y cilias, y bueno, es respiratorio. Ustedes ven las cilias y ya sabemos que estamos hablando de las partes respiratorias. Tengan en cuenta que las cilias, o los cilios, mejor dicho, van a llegar hasta un cierto punto. Pasado ese punto, ¿sí?, las cilias no cumplen una función, ¿sí? Entonces van a ir disminuyendo y van a también ir cambiando las células presentes, porque las células caliciformes tienen que estar presentes cuando están los cilios, porque su función, creo que lo había planteado el compañero, es la producción del moco y el arrastre de ese moco hacia afuera. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Los bronquios sí son similares a la tráquea, lo único que va a variar su espesor, y tienen el tejido, el epitelio es tejido respiratorio, tienen tejido conectivo laxo, glándulas y van a ir disminuyendo, ¿sí? Ese anillo cartilaginoso va a ir disminuyendo en forma de que, ¿recuerdan más o menos cómo era un cartílago? ¿Qué forma tenían esos cartílagos? En la tráquea teníamos en forma de C, pero en los bronquios, a medida que avanzaban, esa forma de C en que se iba. Son anillos completos. ¿O no? Y después desaparecían en forma de ¿qué? Ya no en forma de anillos, sino en forma de placas de cartílago, ¿sí? Y hay mucha presencia de músculo liso, ¿sí? Por eso, ¿sí?, ustedes van a encontrar que en los bronquios hay broncoconstricción, digamos, y no en el caso de la tráquea. ¿Vieron cuando le dicen los chicos? ¿Vieron que dicen a los niños algo muy habitual, el broncoespasmo? Sí, sí. Bueno, entonces Sí, profe. ¿Qué es pasa? a nivel de los bronquios, digamos, o lo mismo del asma, ¿sí? Es una cuestión del músculo, ¿sí? No es una cuestión de los cartílagos, es hay mucha presencia y esos anillos cartilaginosos se van adquiriendo en forma de placas cartilaginosas hasta luego desaparecen y dan lugar a las estructuras propiamente del coso. Fíjense cómo se ven acá, de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El grosor, ¿sí?, entre la tráquea y el bronquio, fíjense, del cartílago, como el grosor va variando, va disminuyendo, ¿sí? Y después también la continuidad del mismo. ¿Sí? Fíjense cómo acá ya no tengo el anillo completo, en este caso el bronquio, el anillo completo, sino que son placas. A ver si lo muestro acá. Acá tengo una placa de cartílago. Perdón, que dibujé en ese momento, ¿no? Y acá abajo tengo otra. ¿Sí? Acá tengo otra. Acá tengo otra. Por acá abajo. ¿Sí? Y acá tengo otra porcioncita. ¿Sí? Eso es lo importante que ustedes vean, ¿sí?, con respecto a esta parte de cosas. Y fíjense cómo lo que es grueso, en este caso, que nosotros podemos notar que en este caso es bastante grueso. El músculo liso. Exactamente, la capa muscular. Entonces va a adquirir la submucosa y la capa muscular va a adquirir una importancia, ¿sí? Después ustedes cuando trabajan toda la parte, en el cuarto año, toda la parte de fármaco, van a ver qué fármacos, ¿sí?, van a estar actuando a este nivel del músculo liso. Esperen que borro esto. Fíjese visto de otra manera, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, cada uno lo pone acá como estas plaquitas que figuran con la letra C, que son las placas, ¿sí?
del cartílago, ¿sí? Después le ven el músculo, fíjense cómo está todo alrededor, ¿sí? Y tienen el epitelio respiratorio, ¿sí? Que fíjense cómo tiene todos estos pliegues, ¿sí? El epitelio. ¿Por qué piensan que tienen estos pliegues? ¿Qué se imaginan? Para tener mayor de superficie. sustancia. A ver, vamos de vuelta que me perdí, no, se me superpusieron. ¿Cómo? Para tener mayor superficie de captación de oxígeno. Y si lo relacionamos, por ejemplo, con el intestino, esa función de absorción, sí. Pero los bronquios no sé si se ocurre tanto como ocurriría más adelante el intercambio. Sí tiene función, pero no tanto. ¿Qué se imagina? Sería la función de aumento de la secreción de mucus. También puede ser. El barrido de los Puede cilios. ser. ¿Cómo? El barrido de los cilios. También puede ser. Sí. ¿Tiene algo que ver con la movilidad, profe? ¿Movilidad de qué? Su movilidad, porque si el revestimiento no tenía esas invaginaciones, como que no se podría mover. No sé si como el barrido, como dijo el compañero de alguna forma, pero si va por ahí con la relación de la movilidad del músculo. No se Sí entiende lo que estoy entiendo, diciendo. sí entiendo lo que te estás refiriendo, y es por ahí, es también por ese lado. Es una cuestión de la capacidad del músculo de contraerse y distenderse, ¿sí? Que tienen esa capacidad de aumentar o disminuir la luz, ¿sí? Bronquial. Entonces, recuerden que si esto se contrae, ¿sí? Ocurre una disminución de la luz bronquial, ¿sí? Cosa que no ocurre en otros lugares porque obviamente que la capa de tejido muscular era mucho menor que en estos casos, ¿sí? Entonces, es una cuestión del aumento, o en este caso, sí que se imagina que está contraído o que está distendido. 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 Distendido dicen que está. Que no estamos hablando de procesos patológicos, digamos, o sea, estamos hablando de procesos que se puede contraer por cualquier otra cuestión, una alergia, por el que no es presente. Y fíjense cómo está mucho más marcado esta estrella, ¿sí? Con respecto a el bronquiolo, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, yo digo estrella, pero es esto. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Luz Una cuestión de... pestoneada se llama eso, creo. ¿Cómo? Luz pestoneada. pestoneada. Muchas gracias. Y sabía que se llamaba así. Yo le digo la luz bronquial. Gracias. Entonces, fíjense, ¿sí? Donde vamos a tener este caso, ya pasamos, recuerden que ya pasamos este epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque en realidad la función que tenía ese tejido era función secretora, por eso tenía ese tipo de cosas. Y lo otro que era estratificado, simple estratificado, en el caso de la faringe. En este caso, ¿sí? Tenemos que ir cambiando, ¿sí? O tiene que ir mudándose a un cúbico simple para luego dar paso al epitelio, ¿sí? Porque o sea, tenemos una transición hacia los espacios de intercambio gaseoso, ¿sí? Y no se va a dar un intercambio gaseoso o un proceso de intercambio en el caso de un pseudoestratificado o un estratificado, ¿sí? Tenemos que ir yéndonos o transformándonos a un epitelio mucho más simple que permita, recuerdan, el paso de los gases o la difusión de los gases a través de esas membranas. Entonces van a ver cómo tenemos el bronquiolo, que está ahí marcado, los alveolos, ¿sí? Fíjense, todo agujeritos vacíos, pero en realidad es porque al corte salen de esa manera,
en ese caso la arteria pulmonar, y van a ver cómo, fíjense que los alveolos no están rodeados por esa capa gruesa de músculo, en cambio el bronquiolo sí, ¿sí? Entonces van a ver de esa manera, cuando ustedes ven de esa manera así marcado, es el bronquiolo y todos los demás, ¿sí? Son los alveolos al corte histológico del pulmón, ¿sí? Bien, ahora, vamos a encontrar en los alveolos, ¿sí? Que vamos a encontrar que van a estar, no sé si sería la palabra cortados o interrumpidos por tabiques, ¿sí? Que son los septos interalveolares que están formados por tanto fibras de colágenas, ¿sí? Y abundantes fibras capilares, ¿sí? También van a encontrar linfocitos y van a encontrar células específicamente del sistema inmune. ¿Qué células vamos a encontrar ahí? Los macrófagos alveolares que van a estar dando vuelta por todos estos espacios, ¿sí? Para captar partículas extrañas que llegaron hasta ese punto y que son que necesitan ser fagocitadas. Y vamos a encontrar las células alveolares específicas, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son aquellas que son se ponen los dos porque en algunas bibliografías le ponen escamosas y en algunas bibliografías son simples, ¿sí? O planas. Depende, pueden encontrar las dos. Y las células alveolares o neumocitos de tipo 2, que son aquellas que son granulares y que producen una sustancia que es el surfactante. Bien. Esta, ¿sí? Es la sustancia que produce, ¿sí? El neumocito tipo 2, ¿sí? Que es el surfactante pulmonar, ¿sí? Que es un fosfolípido, ¿sí? Que es el dipalmitoil fosfatidilcodirina o el DPPC también. También van a encontrar la fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol y el fosfatidilinositol. ¿Sí? Son las otras que también van a encontrar. Fíjense cómo esto que ustedes ven como estas dos como estructuras largas, estas cadenas largas son cadenas de carbono, ¿sí? Acá tenemos un grupo fosfato, ¿sí? Y acá tenemos un grupo amino, ¿sí? Que van a encontrar en este punto. Y estas son cadenas largas, ¿sí? Ahora, este complejo lipoproteico, ¿sí? Que va a estar producido, en el caso por los neumocitos tipo 2, va a estar compuesto por eso como dijimos, 80% de fosfolípidos, ¿sí? 12% de proteínas y 8% de lípidos neutros. Lo que hace, ¿sí? Recuerden que creo que lo había explicado un compañero recién, recuerden que su función es la reducción de la tensión superficial alveolar. Recuerden que el aire que llega, ¿sí? a los alveolos está húmedo, ¿sí? Está húmedo, entonces eso, ¿sí? hace que las células produzcan este surfactante, ¿sí? Para la reducción de la tensión superficial y además para que mantengan, ¿sí? Su función es para que mantengan esta estructura esférica o redondeada y que no colapsen, ¿sí? los alveolos durante la respiración. O mejor dicho, durante la expiración. Porque imagínense que cuando reponen el aire en realidad ingresa y sale de los pulmones por una diferencia de presiones. O sea, cuando la presión externa es mayor que la presión interna o intrapulmonar, obviamente va a hacer que por física el aire ingrese hasta que se expandan los pulmones, hasta que la presión se iguale o supere un mínimo, ¿sí? Que permita que el aire nuevamente pueda salir. Esa es la función física tanto de la inspiración como la expiración. Entonces, esperen que vamos a ver acá, fíjense que acá tienen dos imágenes. En la izquierda van a encontrar a esta molécula de este fluido sin surfactante y con surfactante. Cuando hablamos, ¿ustedes se acuerdan más o menos a qué nos referimos con tensión superficial? Más o menos de lo que habían visto alguna vez en el secundario, por ahí.
Si no me equivoco, es porque las moléculas de agua tienden a atraerse, entonces eso provoca una tensión y lo que hace el surfactante es reducir la tensión superficial para que no colapsen los pulmones. Bien, bien, está bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Se acuerda de Profe, física? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, siempre y cuando pueda responder. Creo que la va a poder responder. Con respecto al colapso en fisiología de respiratorio, ¿significa obstrucción o cierre de los alveolos? Cuando decimos hay un colapso alveolar, ¿es porque se cierran los alveolos? ¿O en cierto sentido se destruyen o hay una obstrucción? Lo que pasa es que Tengo esa duda. en este caso puntualmente, cuando hablamos de tensión superficial, lo que pasa es que no sabría decirte en ese punto cuál es la raíz del colapso alveolar, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso, no sé, para mí personalmente, no soy médico, aclaro, tendremos que hablar con la profesora específicamente de SLE, yo creería que no es obstructivo, ¿sí? Que no es una... Hola, profe. Sí, sí. Lo que yo entiendo es que tiende a retraer, como cuando los pulmones se retraen durante la expiración porque tienen que expulsar ese aire, estos se retraen y por ende no deja entrar aire atmosférico. Y eso es donde se dificulta el intercambio gaseoso, porque Vieron no que permite ustedes... Ajá. gas ahí adentro. Lo que pasa es que, a ver, las moléculas de agua, ¿sí? O de cualquier líquido, en su superficie, ¿sí? En realidad las moléculas tienden a asociarse porque tienen la capacidad de fluir. ¿A qué nos referimos con la capacidad de fluir? La capacidad de deslizarse una sobre la otra. Pero esa capacidad de deslizarse una sobre la otra, cuando hablamos de cualquier fluido, el agua es mucho más fluido que el aceite, que a su vez es mucho más fluido que la miel, por ejemplo, porque tarda más en fluir, es porque es cuando más se atraen entre ellas y tiene que ver también con una relación con la densidad. Pero en este caso, las moléculas de fluido tienen una fuerza que se le conoce como fuerza cohesiva, una fuerza de atracción entre ellos. Pero sobre la superficie, cuando es no es en el centro del líquido, la fuerza cohesiva es en todas las direcciones. Cuando estamos hablando de una superficie de un líquido, las fuerzas cohesivas están ligadas hacia los lados y hacia el centro del líquido. En este caso, ¿sí? En este caso, cuando, ¿ustedes cómo pueden ver eso? Porque cuando ustedes dejan una gotita de agua, la gotita siempre tiene forma esférica, porque la tensión superficial de todo ese líquido tiende a ir hacia el centro. Por eso, ¿sí? Las gotas de lluvia, las gotas que caen en cualquier lugar del líquido, siempre va a ser esférico, nunca va a ser cuadrado o va a ser triangular, a menos que esté sobre un líquido, sobre un recipiente específico, que es una de las características que tiene el líquido, digamos, o sea, la capacidad de fluir, la capacidad de un cierto punto de comprensión y además que no tienen forma propia, pero adquieren la forma del recipiente que las contiene. En este caso, ¿sí? Al ellos no tener, al estar la tensión superficial en este, vamos a decir, recubriendo, ¿sí? La parte del alveolo, al el aire salir de este alveolo, lo que va a hacer que esta fuerza cohesiva atraiga a las paredes delgadas, porque vamos a ver que son paredes muy delgadas porque en realidad son células, ¿sí? Simples, que va a hacer que se retraiga junto cuando sale el aire, esto se retraiga y no mantenga su forma. Entonces, al pegarse en las paredes, ¿sí? no va a permitir que se despeguen nuevamente estas células, porque la fuerza nos va a permitir, que es lo que recién creo que explicaba Brian, no recuerdo si era él, que nos va a permitir la distensión, ¿sí? Y que no se permita esa forma circular para que nuevamente el aire ingrese y salga con mayor facilidad. Cosa que sí hace esta molécula lo que hace es interponerse o intercalarse o meterse en esta cuestión de los líquidos, ¿sí? Porque son muy solubles en líquido, eso es lo que le da las proteínas, y las lipoproteínas son solubles en este caso por estas cargas positivas y negativas, le permiten formar los enlaces puente de hidrógeno, los enlaces, el estereostático con el agua. Entonces
recuerden que el agua es una molécula muy polar. Entonces, se acordarán, estaba formada por el oxígeno y los hidrógenos, y es una molécula muy polar. Entonces, en contacto con otras moléculas que también son muy polares, pueden generar esas atracciones y meterse ahí en el medio, cosa que no pasaría con otras moléculas, por ejemplo, que son meramente lipídicas, entonces que no les permiten generar esto. Esa es la función, ¿sí?, que tiene, en este caso, el surfactante. El surfactante lo produce el propio cuerpo, ¿sí?, en función, y sí o sí tiene que tener esta estructura porque tiene que tener estas cargas negativas y positivas para poder relacionar de manera electrostática con esta molécula polar que es el agua, vamos a decir, entre comillas, meterse en el medio, romper o disminuir esta fuerza cohesiva que tienen y por lo tanto disminuir la tensión superficial. Por eso le dice que baja del medio acuoso de 0,07 newton por metro a 0,01 newton por metro. Entonces, esto, ¿sí?, va a permitir que no se, ¿cómo te diría? La palabra sería, no se colapse, pero sería como que no se arrugue, no sé cómo decirte, no se arrugue cada vez que disminuye el tamaño del pulmón cuando el aire sale. Que creo, corríjanme, díganme si no es algo que esto ya se inicia en la etapa uterina. Sí. La secreción, Sí, sí. profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan en qué semana más o menos? Yo sé que es cerca del parto, pero no me acuerdo bien esa parte. Ustedes son los que... 26, 27 28 por ahí. semanas aproximadamente. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué tiene que pasar esto previo Tiene que o en ver etapa de con la gestación? maduración pulmonar. Ajá. Claro. Vieron que si bueno, yo no soy pediatra, no soy médico, claro, pero vieron que cuando nace prematuro, generalmente se le dan medicamentos inductores para la producción de surfactantes, ¿o me equivoco? Sí, está bien, es para ayudar justamente a eso, a que los pulmones se preparen y en el útero también los pulmones están como colapsados, entonces empieza a distender, parar todo lo que es el parénquima pulmonar para poder distenderse y poder adquirir oxígeno, digamos, aire. Porque en realidad, el pulmón durante la gestación no es una estructura funcional específicamente, porque en realidad no hay aire, ¿sí? Es No líquido. hay aire, está ¿Por lleno de líquido, dónde, cómo decir, por dónde respira? no, y respira por lo que Por es placentaria. Respiración cordón umbilical. placentaria. Los pulmones están Pero llenos de líquido, sí. tiene Es que el líquido que producir se el saca una vez que... surfactante previo al parto, Para que ¿sí? Porque el parto se distiendan. necesita un medio líquido, un medio aéreo y necesita hacer el intercambio. Por eso preguntó ahí si había una diferencia había entre... Sí, o quisiera que dijiste. Era si es obstructivo o un cierre. Entonces, el cierre, el Para mí colapso yo lo es si tomo se cierra. como cierre, digamos. Sí, Pero, Claro, parece profe, que sí. porque claro, vos a los sería... alvéolos tenés que verlos como unas bolsitas, como unos sacos, que si vos los apretás, esto es como que no van a permitir que ingrese el aire. Entonces, el surfactante es eso lo que hace, es como mantenerlos firmes por sus paredes delgadas y débiles que tienen en realidad. Sí. Y a mí me tocó, bueno, Aparte de esa de que están hablando de restrictivo y obstructivo, sería más de la parte bronquial. Por eso se están confundiendo con lo que sería el alveolo. No, claro, restrictivo y obstructivo serían dos cosas diferentes. Este es más como que tiene un efecto como que, no sé si No sé si se tanto de entiende. y pero sí que no... después me tocó en este caso, se siente como burbujitas, digamos, me tocó estar tocar un pulmón de una vaca, un caballo, y lo apretás y hace como, ¿vieron como las que ustedes aprietan las burbujitas? Esos, no, en realidad son unas almohadas o esos peluches que son como
se compacta mucho y después lo largás y se vuelve a su posición, no sé si me acuerdo. Bueno, lo mismo ocurre con el pulmón lo apretás así y se aprieta y sentís todo como burbujita y después cuando se despliegue, se despegan los alveolos, se siente ese ruidito raro que vuelve a su tamaño normal, digamos. No Como está bien contarlo de esto. las de alta densidad, dice usted, las almohadas Eso, de alta así, densidad que usted le así, presiona. pero hay unos peluchitos que son así, bueno, así, de esa forma, para que ustedes se dan una idea. Fíjense cómo ahí va cambiando, no sé si se alcanza a ver bien, pero se encuentran en ese caso, ¿sí? Todos aquellos que son los macrófagos alveolares, que andan dando vuelta ahí, ¿sí? También hay, fíjense cómo hay células del tipo 1, neumocito tipo 1, ¿sí? Que son las que hacen, obviamente, las encargadas del intercambio gaseoso, que es las que están acá, en esta parte, digamos. Acá, ¿sí? Y después tenemos aquellas que son el neumocito tipo 2, que son de mayor tamaño, ¿sí? Porque fíjense que la función del neumocito tipo 2 es la síntesis, ¿sí? La síntesis de estos fosfolípidos, que son los que se liberan en este medio, ¿sí? Entonces, van a ver si lo tengo por acá. Si se ven, no, creo que no se ven. Vamos haciendo más zoom, lo van a poder ver. Vieron qué finita que es la... No es que es una capa muy gruesa que digamos. Bueno, de gran tamaño, van a ver que son las células de tipo 2 o los linfocitos de tipo 2, ¿sí? Que están dispuestas ahí, que son estas que están acá, de gran tamaño. ¿Sí? Y acá, en estas son las de tipo 1, no sé si alcanzan a ver, son aquellas que se disponen, ¿sí? Acá de esta manera, alargadas, digamos, ¿sí? Yo la calabro, pero son acá, van a encontrar. Son finitas. Y estas más gruesas son las del tipo 2. Están puestas. Vemos otro, ahí tienen otro, esta es una ilustración, ¿sí? Del saco alveolar, en ese caso, ¿sí? Fíjense, toma neumocito tipo 2, el neumocito tipo 1, ¿sí? Ahí tienen el macrófago, tienen la membrana respiratoria, que es lo que hablamos, ¿se acuerdan la vez pasada? Esta porción donde está acá, con la membrana alveolo capilar, ¿sí? Esta parte que está acá, ¿sí? Es líquido, ¿sí? Que habíamos hablado, que ¿quién se encargaba de drenar este líquido? En ¿Cuál el, fue la en el, pregunta? en el ¿Qué tejido sistema se...? intersticial, profe. En este tejido, que es este líquido que hay acá, en este espacio intersticial. Y ¿sí? el vaso linfático. Exactamente, tal cual, muy bien. Ese se encargaba de drenar. Obviamente que tiene una capacidad específica, ¿sí? Pero no, obviamente no nos interesa, pero esta porción, que es la que está acá, o esta porción, ¿sí? Que es la que se pone acá, es donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá están los glóbulos rojos, este es el capilar, acá a la izquierda está el alveolo, y esta era la membrana. Esta era el área o la superficie de intercambio. ¿Se acuerdan que esta podía crecer, podía darse por un proceso inflamatorio o también podía aumentar su área a través de qué proceso? Esta área o superficie podía aumentar, dificultando el intercambio de la hematosis a través de un proceso inflamatorio, ¿sí? Específico, bien, las células se podían inflamar, podía... ¿O enfisema pulmonar? ¿Por qué podía pasar? Por un edema o un enfisema pulmonar. Exactamente, ¿sí? Podía haber un aumento, ¿sí? Como dice la compañera, una retención de líquidos en esta zona, un aumento de líquidos en esta zona, un edema, ¿sí? Que dificulte, ¿sí? Este intercambio gaseoso. Pero el aumento, ¿sí? De líquido en este espacio intersticial me hacía que me dificulte el ingreso del oxígeno, ¿sí? Pero no la salida de dióxido de carbono.
o en menor medida la salida de dióxido de carbono, porque recuerden que en este caso era más soluble un gas que el otro en el medio, ¿sí? Entonces esto hacía, ¿sí?, que podía aumentar. Por eso generalmente, y ya no van a ver cuando vean terapéutica y farmacología, ¿qué se da en estos casos? ¿Sí? En estos casos son, ¿qué se podría dar en estos casos? ¿Qué medicamentos podrían darse en este caso? ¿Qué piensen ustedes? Estamos hablando de un proceso inflamatorio y de un edema. No digo que me digan el nombre, que genéricamente, que te podría dar antiinflamatorios, ¿sí? Y, o si no, diuréticos. Ahora, si en este caso ocurre, ¿sí?, una broncoconstricción, ¿sí?, se da broncodilatadores, ¿sí? Porque el problema en realidad no ocurre acá, el problema ocurre más chico, donde se disminuye la luz bronquial que nos llega, ¿sí?, que no permite el paso del aire hasta este punto. ¿Se entiende más o menos? ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense cómo ahí está marcadito. Como el neumocito tipo 1, ¿sí? El bacteriófago obviamente es grande, ¿sí?, dando vueltas por ahí, está en la luz alveolar, y ahí tenemos los neumocitos tipo 2, ¿sí?, que lo van a ver como bastante azules, digamos, ¿sí? Y después, ¿sí?, van a encontrar los neumocitos tipo 1, que son como más alargaditos, más ausados, ¿sí?, que son aquellos que se encargan de intercambio. Bien, y con eso terminamos esta parte. Profe, ¿cuándo se abre la entrega para el informe? Y siempre generalmente estamos abriendo los lunes, pero en este caso vamos a tener que postergar la semana que viene, vamos a poner toda la semana que viene para que entregue el informe. No teníamos que claro que poner se asistencia pasó, hoy, ¿no? No. se pasó el parcial. Sí, se pasó el parcial para este lunes, para el otro lunes. Así que seguramente el miércoles o jueves de la semana que viene. Si ustedes ven que yo no me olvido de generar espacio, avísenme y yo lo genero. Se me olvida. ¿Usted nos va a compartir esta clase? Sí, les voy a pasar este power y el power de biofísica. Gracias. Y nos va a avisar si vamos a tener la clase de... Yo les aviso cuándo van a tener. Sí, van a tener, pero cuándo les voy a decir cuando la profe me diga. Bueno, gracias. Bien, chicos. Profe, Confíen, que descansen, estudien Profe. mucho, no tanto. ¿El tiempo y las preguntas va a ser más o menos como siempre? Sí, alrededor de un Bien. minuto y medio, un minuto y medio, 2 minutos por pregunta. No van a ser tan largas. Van a ser igual la metodología que todos los parciales que tuvieron hasta el Profe, momento. ¿va a ser con cámaras prendidas? Sí. Si no es problema, profe, ¿podría subir las clases grabadas? Sí, me olvido nomás, pero sí tengo que hacer. Gracias. Dale, nos vemos. Cuídense, buen fin de. Gracias, Chao, hasta luego. Chao, Buen fin de. profe. Chao, profe. Chao.